damos tantas gracias, Padre, por el privilegio que nos concedes, Señor. Porque hay tanto gozo, Señor, en nuestros corazones cuando nos reunimos, Señor, con tu pueblo, Señor. Padre, gracias, Señor, porque hemos querido expresar estas verdades que hemos cantado, Señor, desde nuestro corazón, Señor. Con todo nuestro corazón hemos querido decir, Señor, que realmente lo que más queremos, Señor, es ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo cada día de nuestra vida, Señor. Y Padre, eso es lo que el día de hoy nos tiene frente a tu palabra, Señor. Porque hoy queremos escuchar tu consejo, tu revelación, Padre. Ayúdame, Señor, a que no sean mis palabras, mis ideas, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, la que alimente, nutra y edifique a tu pueblo el día de hoy, Señor. Te lo rogamos a través de Cristo nuestro Salvador. Amén. Hay hombres a través de la historia que se han caracterizado por tener, como se dice, muertes épicas o muertes dignas de recordar. Hay hombres que han fallecido y después de lo cual se les ha recordado por ser grandes hombres, o se le ha puesto alguna virtud a un hombre en particular que ha estado en esta tierra. Tal es el caso de Agustín Arturo Prat Chacón. No sé si le suena o lo ha estudiado. En alguna ocasión probablemente ha estudiado la historia de este hombre. Tenemos un día feriado, ¿verdad? El 21 de mayo, producto de lo que fue el combate naval de Iquique. Y este hombre murió apenas puso pie en la cubierta del monitor peruano llamado el Huáscar, el 21 de mayo de 1879. Y qué gloriosa historia, ¿verdad? Que recordamos, que contamos y que de alguna manera podríamos resumir qué hombre más valiente o qué hombre más patriota, ¿verdad? Que dio su vida por su nación. Podríamos decir un hombre valiente, una muerte heroica. De un modo similar, o podríamos hablar de manera parecida, Napoleón Bonaparte, en 1821, sería el día de su deceso. Durante meses, Napoleón sufrió dolores abdominales, náuseas, sudores nocturnos y fiebre. Y es interesante que este hombre pensaba que había sido envenenado, cuando finalmente se dio cuenta de que padecía de lo mismo que falleció su padre, que era un cáncer al estómago. Un largo sufrimiento que padeció este hombre. Un hombre recordado, un gran hombre recordado a través de la historia. Pero la verdad es que podríamos decir, ¿qué hombre más sufrido en el final de su vida? Un hombre sufrido. Podemos hablar de un hombre valiente, un hombre patriota, un hombre sufrido. Probablemente virtudes que rescatamos de las muertes de ciertos hombres. Sin embargo, mis queridos hermanos, hoy consideraremos juntos la virtud que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo, no solamente en toda su vida, sino aún más en su muerte. En su muerte, una muerte más gloriosa que cualquier hombre o héroe ha experimentado en esta tierra, una muerte gloriosa en la que podemos ver y aprender de nuestro Señor Jesucristo, de la cual aprendemos una virtud gloriosa, y es la obediencia. Hoy vamos a considerar juntos, mis queridos hermanos, aprendiendo de la obediencia de Cristo. Aprendiendo de la obediencia de Cristo. Le invito a ir con su Biblia conmigo ahí, en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 5, versos del 7 al 10. Y vamos a ir juntos a este texto, Hebreos, capítulo 5, versos del 7 al 10. Y vamos a considerar juntos el tema aprendiendo de la obediencia de Cristo. Esta es la virtud que podemos aprender de Cristo en su vida y aún más en su muerte, que podemos recordar al mirar la muerte de Cristo Jesús. Y vamos a ir ahí al libro de Hebreos, capítulo 5, versos del 7 al 10. Ya César nos hacía lectura de esta porción en el tiempo del culto. Y dice así la palabra del Señor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos encontramos en un texto interesante. En otras porciones de esta serie de predicaciones hemos considerado textos que están dentro del Evangelio, de los Evangelios, ¿verdad? Algunos relatos donde podemos ver virtudes del Señor Jesucristo. Pero acá estamos ubicados en otra parte, estamos dentro de lo que es el libro de Hebreos. Y este libro es un libro muy interesante. Muchas personas evitan estudiar este libro de Hebreos porque lo consideran un libro con muchas advertencias muy duras. Otros, por otra parte, evitan estudiarlo porque lo consideran un libro demasiado difícil de entender o un libro muy profundo, doctrinal o teológicamente. Y la verdad, mis queridos hermanos, es que este sí es un libro que tiene bastante profundidad o dificultades. Es un libro que ningún predicador o estudioso de las palabras podría decir que conoce o tiene certidumbre de cada detalle de este libro. Pero sí podemos sacar mucho provecho de un libro como este. Y en esta porción vamos a observar que para poder comprender esta porción, esta sección en la que estamos, necesitamos primeramente situar al texto en su contexto. Y para eso, mis queridos, vamos a responder 3 preguntas con relación a lo que es este libro para que podamos situar este texto dentro de su contexto. 3 preguntas que nos van a ayudar a entender un poco qué es este libro de Hebreos para poder situarnos y luego poder aprender de la obediencia de Cristo. 3 preguntas. Vamos a preguntarnos quién es el escritor, a quién escribe y para qué escribe. ¿Sí? Bueno, la primera pregunta, yo me imagino que usted se la ha hecho y la ha discutido. Esta es una pregunta que se ha discutido a través de los años, ¿verdad? ¿Quién es el escritor de este libro? Y la verdad, mis queridos, la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. No lo sabemos. No lo sabemos porque Dios no nos ha revelado quién es el escritor de este libro. No lo sabemos. Lo que sí sabemos con certeza, mis queridos hermanos, es que era un hermano conocido por los receptores. ¿Sí? Para nosotros el escritor es desconocido. No conocemos quién es el escritor humano de este libro. Pero sí los receptores originales conocían claramente quién era este escritor. ¿Sí? Es como si, por ejemplo, yo en la mañana me levantara, estamos estudiando los días miércoles en nuestro estudio bíblico, ¿verdad? El esposo en el hogar, algunos gestos de amor que podríamos hacer, algunos detallitos, ¿verdad?, hacia nuestras esposas. Si yo me levantara en la mañana y yo dejara un mensajito, mi esposa está durmiendo todavía, yo le dejo un mensajito, una nota, se la escribo y se la dejo en la mesa del living y me voy. ¿Tengo la necesidad yo de colocarle cuál es mi nombre y apellido a mi esposa? No, porque ella conoce perfectamente quién soy. Yo no tengo la necesidad de presentarme o poner algún mensajito de quién soy, porque ella sabe quién soy. De igual modo, el escritor no se presenta, no dice quién es, pero los receptores conocen claramente quién es. Esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 13, verso 18, que dice la palabra del Señor ahí cuando se está despidiendo: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Si Él está pidiendo que oren por Él, obviamente, ellos conocen quién es. Él está pidiendo oración, obviamente ellos saben quién es el autor, el escritor que se dirige a ellos. Otras cosas que conocemos de este autor o de este escritor es que era un creyente de la segunda generación. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue de la primera generación que vio las señales directamente del Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver en Hebreos 2:3, que dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Se dan cuenta? El Señor, los que oyeron y Él, el escritor. Pero también otra cosa que podemos observar es que Él no era un apóstol. Esto lo vemos claramente porque dice: testificando Dios juntamente con ellos, en el verso 4, un poquito más adelante, dice: con señales y prodigios y diversos milagros. Señales apostólicas, de las cuales el escritor se desentiende, se desliga, ¿verdad? Él dice: confirmada por ellos a través de señales, prodigios y milagros. De manera que él mismo dice que no es un apóstol. Esto me gusta entenderlo porque de alguna manera tenemos un hermano, podríamos decir, de igual a igual, que está animando y exhortando a estos hermanos. Y eso es lo que vamos a observar. ¿A quién escribe este autor o este escritor? Bueno,
se ha discutido mucho y usted puede observar muchas discusiones al respecto de que hay diferentes audiencias en este libro, pero por el contenido del libro observamos que son hermanos, son creyentes en Cristo Jesús y específicamente de trasfondo judío, creyentes que son judíos, que se convirtieron al Señor, que creyeron que el Mesías era Jesús. Esto lo observamos por varias menciones a través del libro que dice, son hermanos, en varias porciones ahí, sus pecados fueron purificados, lo observamos ahí en el capítulo 1, verso 3, son hijos de Dios, se menciona ahí en varias oportunidades, no son creyentes nuevos en la fe, llevaban años en la fe, son creyentes que han servido al Señor, son creyentes que han sufrido por su fe en el Señor y finalmente son creyentes que han sido adoctrinados por sus pastores. Todo esto usted puede ir marcando en su Biblia cuántas veces se refiere a estas personas como creyentes, como hijos de Dios, como hermanos en el Señor. Pero ahora bien, no eran personas que lo estaban pasando muy bien en su vida cristiana. Y eso es algo que de alguna manera me encanta de este libro, porque es un libro que nos sitúa en situaciones difíciles que los hermanos estaban pasando. Estos hermanos estaban pasando por diversas circunstancias. Podemos observar que estaban pasando persecuciones por ser creyentes en Cristo Jesús. Algunos estaban presos por su fe, hay algunas menciones de eso. Algunos estaban cediendo al pecado, estaban pecando delante de Dios, estaban desobedeciendo a su palabra. Algunos estaban dejando de congregarse regularmente. Y algunos estaban estancando en su fe y servicio y ya no estaban creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Se estaban estancando. Ahora que usted puede observar este contexto, creyentes, judíos, creyentes en el Señor, pero que están débiles en su fe, que probablemente no están creciendo, que no están avanzando en su fe, ya nos da mucho más sentido cuál es el propósito por el cual el escritor va a escribir esta carta hacia estos hermanos. ¿Para qué escribe? Es la última pregunta. Bueno, el autor escribe para exhortar a los hermanos a acercarse a su gran sumo sacerdote, para poder enfrentar y resistir de manera victoriosa todas las cosas que están viviendo, para que puedan avanzar en su fe. La invitación de este escritor es una y otra vez, avancen mis queridos, les está diciendo. Avancen, vamos adelante, como dice Hebreos capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Avancen mis queridos, le está invitando a mirar a su gran sumo sacerdote, a poner su mirada en él, como dice Hebreos capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, ¿se recuerda? Lo está invitando a mirar a su gran sumo sacerdote y a avanzar. ¿Y por qué a su gran sumo sacerdote? Bueno, porque él los entiende. En las dificultades que están pasando y en los momentos difíciles que están sucediendo en su vida, ¿quién más que su gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, entiende esas dificultades? Esa es la invitación de este libro. Pero si usted puede ir observando, hay una estrecha relación en este libro con lo que es el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, y la palabra de Dios. Eso es algo que constantemente vamos a observar en este libro. De hecho, si usted mira Hebreos capítulo 1, verso 1, dice la palabra del Señor, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y eso es algo que va a repetir este libro una y otra vez. Hablar, Él habla, la palabra de Dios, uno de los famosos pasajes que está en este libro, el capítulo 4, verso 12, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Se va a repetir una y otra vez la palabra porque hay una estrecha relación entre lo que es Cristo y la palabra. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios, es la revelación final de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y si usted mira, va al último, casi al último capítulo, capítulo 12, verso 25, va a terminar justamente con esa exhortación. Mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. De alguna manera comienza el libro y termina diciendo de que hay alguien hablando. Y eso es lo que tiene de especial este libro. Si usted observa lo que yo he ido repitiendo una y otra vez, me he referido a este escrito como libro y no como carta. No sé si prestó atención a eso.
Bueno, si bien es reconocido como una carta, una epístola general dentro del Nuevo Testamento, si usted observa este libro es más bien como una predicación. Este libro es un sermón. Es como si nosotros tuviésemos las notas de un predicador. Las notas de alguien que iba a predicar su sermón y nosotros las tenemos aquí registradas. No tiene la estructura de una carta. No tiene la estructura que tenían las cartas en ese tiempo. Y su estructura es sencilla. Va a invitar una y otra vez con una exposición a su audiencia a mirar a Cristo, a acercarse a su sumo sacerdote, a acercarse a Él, pero a continuación va a hacer una exhortación. ¿Ha observado que las predicaciones son así? Hay instrucción, hay enseñanza y luego exhortación. Hermanos, debemos hacer esto. Esa es la característica que tiene este libro. Instrucción, enseñanza acerca de Cristo, pero exhortación directa hacia sus hermanos. Y van a haber al menos 5 exhortaciones, que yo no quiero tratarlas todas con detalle, pero simplemente para que nos situemos en el texto en el que estamos. Al menos 5 exhortaciones en este libro, que a propósito muchos dicen son las exhortaciones más duras que podemos observar en el Nuevo Testamento, pero son exhortaciones que hace el escritor para animar a sus hermanos, pero al mismo tiempo para advertir a sus hermanos. Y cada exhortación tiene que ver con la palabra de Dios. En capítulo 2, versos del 1 al 4, a no deslizarse de la palabra. Capítulo 3, 7, del 4 al 13, no dudar de la palabra de Dios. La tercera exhortación, no desoír la palabra de Dios, en el capítulo 5, verso 11. En la cuarta exhortación, no despreciar la palabra. Y finalmente la quinta exhortación es a no desafiar o no desechar la palabra, lo que veíamos en el capítulo 12, verso 25. Bueno, esas son las 5 exhortaciones. Si usted observa nuestro texto que está ahí en capítulo 5, versos del 7 al 10, estamos entre la segunda exhortación y la tercera exhortación que hace este escritor. ¿Lo puede observar? La exhortación que dice de no dudar de la palabra de Dios, de creerle a la palabra de Dios, y luego una exhortación que comienza en el verso 11, a continuación del texto en el que estamos. Mire Hebreos capítulo 5, verso 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Y ahí está la exhortación de no desoír la palabra de Dios. Y va a comenzar su exhortación. Pero estamos ubicados entre medio de estas 2 exhortaciones que hace el predicador o el escritor. Ahora bien, si usted observa un poquito más arriba en el capítulo 4, nos vamos a dar cuenta en el capítulo 3, desde el verso 7, desde ahí va a iniciar una exhortación este autor. Cuando dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y va a citar un texto ahí del Salmo 95. Su exhortación va a ser a no dudar o una exhortación en contra de lo que es la incredulidad delante de la palabra de Dios. Si usted observa, va a citar ahí en el Salmo 95, verso 8 del capítulo 3 de Hebreos, si usted lo puede observar, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿De quién está hablando aquí el escritor? ¿Qué es lo que está citando? Bueno, está citando el Salmo 95, pero que a su vez el Salmo 95 está hablando de un suceso que se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 13. En esta ocasión vamos a observar que el pueblo de Israel se encuentra en el desierto y iban a entrar a poseer la tierra prometida. Van a entrar 12 espías, ¿verdad?, a poseer la tierra, a explorar la tierra, de los cuales solamente 2, Josué y Caleb, van a decir, entremos, el Señor nos ha dado la tierra, vamos adelante. Pero 10 de ellos no quisieron obedecer a Dios e intimidaron al pueblo que finalmente fue castigado por Dios. Pueblo que estuvo 40 años en el desierto, que fue desobediente a la palabra de Dios. Mire, en 3 ocasiones se va a hacer referencia a la desobediencia. Capítulo 3, verso 18. Dice, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron?
hombres que desobedecieron a Dios y que no entraron en su reposo, que no entraron a la tierra prometida en esa ocasión, que no entraron a Canaán. 40 años estuvieron vagando en el desierto y no entraron. Capítulo 4, verso 6. Si usted observa, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué cosa? De desobediencia. Una vez más, y va a repetirlo en el capítulo 4, verso 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Una vez más. De manera que ahora que Él les ha exhortado a las personas que están, ¿verdad?, recibiendo esta carta o este libro, hermanos creyentes, les está animando ahora a ir a su sumo sacerdote. Mire capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y ahora va a hablar de este sumo sacerdote. Y capítulo 5 nos va a explicar un poco cómo funciona este sumo sacerdocio de Cristo. Y nos va a invitar a mirar, a acercarnos al sumo sacerdote. Y en esta porción en la que nos encontramos, capítulo 5 del 7 al 10, nos va a explicar por qué este sumo sacerdote puede ser declarado como tal. ¿Por qué cosa? Por la obediencia de Cristo Jesús. Por la obediencia cuando estuvo en esta tierra, pero aún más en su muerte. Esa es la virtud que aprendemos de Cristo en su muerte. Y es por eso, mis queridos, que vamos a considerar en este tiempo, en esta porción de la palabra, dos ideas acerca de la obediencia de Cristo para aprender e imitar a nuestro Maestro. Así que consideremos juntos, versos del 7 al 10, dos ideas que aprendemos de Jesucristo, de nuestro Maestro, en esta porción de la palabra acerca de la obediencia de Cristo. En primer lugar, la primera idea que nos enseña este texto es la realidad de la obediencia de Cristo. La realidad de la obediencia de Cristo. No sé si le parece un tanto extraño hablar de la obediencia de Cristo. Hemos estudiado virtudes como la paciencia de Cristo, hemos hablado acerca de la compasión de Cristo, la humildad, la mansedumbre de Cristo, y es lógico hablar de estas virtudes. Claro, Él es Dios, claro que es un Dios paciente, claro que es un Dios de humildad, manso, pero obediente. ¿Por qué obediente? ¿No es Cristo el Dios de toda la tierra? ¿A quién va a ser obediente? Bueno, nosotros tenemos que entender que esta palabra obediencia significa sumisión, subordinarse en sumisión y poner atención. Ese es el significado de esta palabra. La idea de esta palabra nos está mostrando que Cristo fue obediente. ¿A quién fue obediente? Bueno, fue obediente al Padre al cumplir la obra que ya desde antes de la fundación del mundo se había determinado que hiciera, que viniera a esta tierra y que padeciera. Y eso es lo que observamos en este texto. Ahora, otra complejidad que tiene este pasaje que acabo de leer, ahí en capítulo 5, versos del 7 al 8, que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Y esa palabra aprendió también nos da dificultad, porque sabemos que Dios es inmutable, ¿verdad? ¿Qué significa que Dios sea inmutable? Que Dios no cambia, que es inalterable en su ser, es decir, que en Él ni mejora ni empeora. Nosotros vamos aprendiendo en nuestra vida, Él nunca aprende. Dios, su conocimiento eterno siempre ha sido el mismo. De hecho, en el capítulo 13, verso 8, dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En este mismo libro, capítulo 13. ¿Cómo ahora está diciendo que Él aprendió algo? Es podríamos decir, casi una contradicción, podríamos decir. ¿Por qué Cristo aprendió algo? Bueno, ese aprender tiene que ver con un conocimiento experimental de Cristo. El hecho de hablar de que Él aprendió obediencia no significa que en algún momento haya sido desobediente. Justamente como dice Warren Wiersbe, que es un comentarista, predicador, un hermano, dice, Él no necesitaba aprender cómo obedecer al Padre porque sería imposible que Dios fuera un desobediente.
Bueno, en otras palabras, no aprendió obediencia porque en algún momento haya sido desobediente, sino que aprendió obediencia en el sentido de que experimentó en carne propia lo que era ser obediente en esta tierra. No un conocimiento intelectual, sino experimental. Él experimentó en carne propia lo que era la obediencia. Eso fue lo que experimentó el Señor. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo no solamente es Dios eterno, sino que en un momento en particular Él asumió una nueva naturaleza, que es la naturaleza humana. Y podemos observar que Él es un hombre, tal cual como nosotros, de carne y hueso. En Lucas capítulo 2, verso 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia de Dios para con Dios y los hombres. El Señor Jesucristo experimentó hambre, experimentó sed, experimentó cansancio, ahí en Juan capítulo 4, y también fue tentado por Satanás en el desierto. Él era un hombre, no era una especie de hombre, era un hombre que experimentó las debilidades que nosotros experimentamos. Sin embargo, en esta porción de la palabra vamos a observar que el escritor se vale de un relato en los evangelios para referirse a lo que es la oración que el Señor Jesucristo hace delante del Padre. Y esa oración a la que se refiere, en la cual, padeciendo el Señor Jesucristo, aprendió la obediencia. Por eso quiero invitarles a ir a Mateo capítulo 26. Vaya conmigo ahí en Mateo capítulo 26, versos del 36 al 46. Mateo capítulo 26, versos del 36 al 46. Y dice así la palabra del Señor. Voy a leer esta porción. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Señor, pronto a ser apresado, ¿verdad? Entregado a las autoridades. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que era Juan, Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Ve que era un hombre? El Señor estaba triste hasta la muerte. El Señor estaba con mucho dolor. Estaba acongojado, estaba afligido. Dice, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Puede ver ahí la obediencia? El Señor, sometido a la voluntad del Padre, dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esta es la oración, mis queridos, de la cual habla el escritor a los hebreos, que describe una oración con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. El Señor estaba triste, el Señor tenía miedo. Pero la pregunta, ¿qué era lo que realmente afligía al Señor? ¿Qué era lo que realmente afligía al Señor? ¿Cuál era la agonía que Él sentía? La verdad, mis queridos hermanos, hoy estamos con la mesa dispuesta para poder celebrar juntos la cena del Señor. Y a través de la cena del Señor nosotros recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Recordamos el sacrificio físico del Señor. Y se han grabado tantas películas acerca de lo que es la muerte de Cristo. Una de las más conocidas es dirigida por
Mel Gibson, llamada La Pasión de Cristo. Yo no sé si la ha visto en alguna oportunidad. Pero nos hace ver cuál es el dolor físico que experimentó el Señor Jesucristo. Y claramente era mucho dolor. Los romanos eran expertos torturadores. Y obviamente hay un dolor físico arraigado allá. Pero mis queridos hermanos, eso no se compara a lo que realmente estaba afligiendo el corazón del Señor Jesucristo. Que no era tan solo el sufrimiento físico que iba a padecer. Lo que atormentaba el corazón del Señor Jesucristo era exponerse a la ira del Padre. Lo que realmente hacía doler su corazón, lo que hacía tener estas lágrimas, suplicar delante de Dios, del Padre, era que la ira del Padre se derrame sobre él. ¿Por qué eso es necesario? En 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Logra ver eso? Al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando ahí? De Jesús, de Cristo. No conoció pecado, no cometió pecado. Aunque fue tentado, nunca pecó. Él no podía pecar. Pero dice la palabra que por nosotros Dios lo hizo pecado. Es decir, Cristo cargó con el pecado de la humanidad, cargó con el pecado de nosotros. Pero seamos más específicos, cargó con tu pecado y mi pecado. ¿Y ha escuchado la frase, Dios ama al pecador, pero no al pecado? ¿Ha escuchado esa frase? Dios ama al pecador, pero no al pecado. Bueno, es una frase que suena muy bonita, pero si observamos en el Salmo capítulo 5, versos del 4 al 5, el salmista estaría completamente en desacuerdo con esa frase. Porque dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Dice, aborreces la iniquidad. ¿Eso dice? ¿Aborreces a quién? A todos los que hacen iniquidad. Él aborrece al pecador. Dios aborrece al pecador y aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado, aborrece al pecador. Por eso Romanos capítulo 1, verso 18, dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. De manera que sobre el pecador hay una ira que está siendo derramada. La ira de Dios está sobre el pecador. Pero ahora Jesús, el perfecto, sin pecado, Dios lo hizo pecado. Y si Dios aborrece al pecado, ¿a quién va a aborrecer? A su propio Hijo. Y esto nos impacta del Señor Jesucristo. Cuando Él está orando al Padre, en eso está pensando. En ser abandonado por su Padre. Abandonado no en el sentido de que Él se marche, sino el no extenderle su mano, en mirarlo con desagrado porque está cargando con todo el pecado de la humanidad. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2, 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Se da cuenta lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Claro que hubo un sufrimiento físico. Claro que su cuerpo fue herido, que su sangre fue derramada. Pero lo más terrible de todo es lo que el Señor clama en la cruz en Mateo 27, 46, cuando dice, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? A pesar de esas lágrimas, de ese dolor del Señor,
dice la palabra que Él aprendió obediencia. A pesar de lo que eso significaba, dice la palabra del Señor, que Él fue obediente hasta la muerte, dice la palabra. Por eso en Juan capítulo 17, verso 5 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cumplí, fui obediente, terminé. Y de igual modo en Juan 19:30 dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Está listo. ¿Logras ver la obediencia de Cristo? ¿Logras ver la realidad de la obediencia de Cristo, que a pesar de sus lágrimas, su dolor, se sometió en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Qué ejemplo más supremo digno de imitar, no? Ahora bien, mis queridos, antes de pasar a la segunda enseñanza o la segunda idea que aprendemos de este texto, no podemos dejar de mencionar que en esta porción observamos que el escritor pareciera que estuviera diciendo como que Cristo finalmente no murió. No sé si leyendo nuevamente el pasaje le llama la atención eso. Dice Hebreos capítulo 5, verso 7, porque dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído. ¿Se da cuenta? Oró al que le podía librar de la muerte y Dios, el Padre, lo escuchó a causa de su temor reverente. ¿Debería eso hacernos pensar que entonces Cristo no murió? Bueno, la verdad es que necesitamos un poco más de contexto para poder entender de qué es lo que Él estaba rogando al Padre. Y si usted observa un poquito más arriba, en el capítulo 5, verso 5, va a citar un texto que es uno de los pasajes del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo Testamento, que es el Salmo 2. Salmo capítulo 2, verso 7. Y eso es lo que va a citar. En Hebreos 5:5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿De qué está hablando este texto? ¿Por qué cita este texto? Bueno, este texto es un texto que se cita mucho en el Nuevo Testamento y hay otro pasaje que nos ayuda a entender de qué está hablando este texto. Y quiero invitarle a ir a Hechos, al libro de los Hechos, capítulo 13, y vamos a observar cómo ocupa el apóstol Pablo este texto. Capítulo 13, versos del 32 al 34. Versos del 32 al 33, más bien. Dice así: el apóstol Pablo está en Antioquía de Pisidia, primer viaje misionero, está en la sinagoga predicando a judíos, ellos conocen la ley, y va a citar el Salmo 2. Dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál promesa? La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. ¿A quiénes? A nosotros, dice Pablo. Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. ¿Qué cosa? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese texto no está hablando del nacimiento virginal del Señor Jesucristo, como algunos piensan. Ese texto no se refiere al nacimiento del Señor, sino que Pablo cita este texto para relacionarlo ¿a qué? A la resurrección de Cristo. Dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Y resucitado Jesús, se cumplió lo que el Salmo 2, verso 7 decía: mi hijo es engendrado hoy. Mi hijo, yo te he engendrado hoy. De manera, mis queridos hermanos, que observamos que el Evangelio no solamente se trata de la muerte del Señor Jesucristo, sino también de su resurrección. El mismo comentarista Warren Wiersbe dice: puesto que murió en la cruz, la petición no pudo haber sido la liberación de ella, porque si el Padre se la hubiera contestado, el Hijo no habría muerto crucificado. Cristo no pidió ser librado de morir. Su oración no era: Dios, líbrame de la muerte, sino:
librado de entre los muertos. Y Dios contestó su oración resucitándole. Por eso, mis queridos hermanos, observamos en la palabra del Señor que el Padre, Dios, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, porque el Padre lo exaltó y resucitó en gloria y en poder. Por eso, mis queridos hermanos, observamos en esta porción de la palabra, la primera idea tiene que ver con la realidad de la obediencia de Cristo, pero en segundo lugar, observamos el resultado de la obediencia de Cristo. Mire conmigo ahí, en segundo lugar, el resultado de la obediencia de Cristo, versos del 9 al 10, y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vemos dos resultados a través de esta obra de obediencia de Cristo. El primer resultado es ser autor de eterna salvación. Ahí en capítulo 5, verso 9, vino a ser autor de eterna salvación. Y esto es interesante, mis queridos, porque una y otra vez vamos a ver contrastado lo que fueron los sacrificios en el Antiguo Testamento con relación a lo que fue la obra y el sacrificio de Cristo. Y si nosotros observamos en el capítulo 10, vamos al capítulo 10 de Hebreos, nos vamos a dar cuenta que algo que hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento, acostumbraba a entrar al lugar santísimo una vez al año, en el conocido Yom Kippur, ¿se acuerdan? El día de la expiación, donde él ofrecía un sacrificio por sí mismo y luego un sacrificio por el pueblo. Pero la palabra nos enseña en Hebreos capítulo 10, verso 4, que nunca esos sacrificios pudieron quitar nuestros pecados. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Por qué esa sangre no puede quitar nuestros pecados? Bueno, la respuesta a eso es sencilla. Porque nosotros no somos toros y porque nosotros no somos machos cabríos. Por eso Cristo vino como hombre, se humilló, fue obediente hasta la muerte. Y eso tuvo como resultado lo que observamos en el capítulo 10, versos del 12 al 14, que dice en el verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿cuántas veces? Una vez, para siempre. Ya no es necesario anualmente entrar al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio como cada año lo hacía el sumo sacerdote. Ya no es necesario incluso que el sacerdote ofrezca un sacrificio por sí mismo. Dice una vez y para siempre. Y ciertísimamente, verso 11 dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Jamás. Nunca van a quitar los pecados. Verso 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El sumo sacerdote todo el tiempo estaba de pie. Todo el tiempo hacía todo su servicio de pie, pero el Señor Jesucristo una vez entró como el sacerdote, como el sacrificio, y ofreció un sacrificio una vez y para siempre y se sentó. De manera que ya no hay más necesarios sacrificios. Por eso puede salvar eternamente, dice el texto, para siempre, a los que se acercan a Él en obediencia. A los que se acercan a Él en fe y obediencia al Señor. Por eso, mis queridos hermanos, cuando observamos las palabras de Juan el Bautista en Juan 1:29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no simplemente se cubre, sino que Él lo quita, lo elimina. Mis queridos hermanos, qué preciosa verdad. Que el Señor, a través de ese sacrificio de Cristo,
que a través de su obediencia, como resultado, usted y yo podemos ser salvos para siempre. Ya no hay más necesarios sacrificios. La obediencia de Cristo tuvo como resultado que Él fuera autor de eterna salvación. Pero para eso es necesario obedecer al Señor. Y esa obediencia de la que habla ahí no se refiere a la obediencia del creyente en su vida, sino que se refiere a la obediencia de responder en fe y creer al Evangelio. Dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así como en Hechos capítulo 6, verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El obedecer a la fe, ahí se refiere a creer en el Señor Jesucristo, a responder positivamente al mensaje del Evangelio. Romanos capítulo 10, verso 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Hay muchos pasajes que nos muestran que obediencia es sinónimo de creer al Evangelio, de responder positivamente al Evangelio. Y ahora yo pregunto aquí, querido amigo, visita, personas que probablemente están acá, ¿han obedecido en fe al Señor? ¿Han llegado delante del Señor en arrepentimiento? ¿Has creído con todo tu corazón en esta obra que Cristo ha hecho? Porque si es así, esa eterna salvación también es para ti. También es para ti. Esa obediencia de Cristo que le llevó a ser obediente hasta la muerte, que le llevó también a padecer el abandono por parte del Padre, que le llevó a ser resucitado, a resucitar de entre los muertos, hoy te ofrece vida juntamente con Cristo. Y a ti, querido amigo, hoy tú puedes ir a Cristo. Hoy tú puedes tener eterna salvación. Pero en segundo lugar, el resultado de la obediencia es ser autor de eterna salvación, pero también ser nuestro sumo sacerdote para siempre. Para siempre. Él también es nuestro sumo sacerdote para siempre. Y esa palabra para siempre se va a repetir muchas veces en el libro. No solamente Él nos salvó, sino que ahora podemos contar con nuestro sumo sacerdote para siempre. Dice Hebreos capítulo 5, verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿A qué se refiere esto? Bueno, anteriormente estaba diciendo el texto que hay un orden por el cual un sacerdote podía ejercer este ministerio, que debía pertenecer a una tribu en particular, ¿verdad? A la tribu de Leví. Pero específicamente dentro de la tribu de Leví, ¿a qué familia? La familia de Aarón, a la descendencia de Aarón. Pero entonces cuando llegamos a Cristo nos encontramos con un problema, porque Cristo no pertenecía a la tribu de Leví, pertenecía a la tribu de Judá. ¿Cómo entonces Él podía ser sumo sacerdote? Bueno, eso es lo que va a relatar el escritor a los hebreos, que Él es el gran sumo sacerdote, el único, supremo y gran sumo sacerdote, o apóstol como le llama en algún momento por ser enviado por Dios, el gran sumo sacerdote de Dios, pero no según el orden aarónico, no según ese orden que se iba, ¿verdad? Cada cierto tiempo se iba cambiando y venía otro sumo sacerdote y venía otro sumo sacerdote, no según el orden aarónico, según otro orden. ¿Cuál es ese orden o esa clase? Es el orden de Melquisedec. Y eso es lo que va a relatar. Melquisedec es un personaje que se menciona solamente en 2 pasajes del Antiguo Testamento. Allá en Génesis capítulo 14 y ahí en Salmos capítulo 110, verso 4. Un personaje que va a aparecer cuando Abraham va a tener victoria, ¿verdad?, en esta guerra en el capítulo 14 de Génesis, donde hay 5 reyes contra 4. Y Abraham va a venir victorioso y va a salir a recibirlo Melquisedec, de lo cual va a hablar en el capítulo 7 con más detalle el escritor a los hebreos. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Y no sabemos mucho de este hombre. De hecho, aquí mismo el mismo autor va a decir a quien a sí mismo,
dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Y eso es interesante, porque es sacerdote, pero es rey. Eso es lo interesante, porque era imposible ser sacerdote y ser rey. De hecho, había hombres que el Señor castigó justamente por esta razón, por querer hacer ambos oficios. Sin embargo, a través del oficio, a través del orden de Melquisedec, el Señor Jesucristo es un sacerdote para siempre y es el rey. Ahí dice el pasaje, capítulo 7, verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y Él es el sacerdote para siempre declarado por Dios. Él no se autodenominó sumo sacerdote. Aarón no se autodenominó sumo sacerdote. Y eso es lo que decía anteriormente el texto. ¿Verdad? Uno no se llama a sí mismo, sino que Dios lo declaró, el Padre lo declaró como sumo sacerdote según este orden, y es un sumo sacerdote que está para siempre disponible para nosotros. Un sumo sacerdote que nos entiende, con el cual podemos contar en nuestra vida, que podemos ir a Él, que se compadece de nuestras debilidades porque Cristo experimentó nuestras debilidades, porque Cristo fue tentado, porque padeció siendo tentado. Es un sumo sacerdote al cual el escritor a los Hebreos dice, vamos a Él, vamos a Él. Por eso, mis queridos hermanos, observamos que esta obediencia de Cristo es una realidad, en primer lugar, que la vemos a través de la vida, la muerte de Cristo, pero también observamos que esta obediencia de Cristo tuvo un resultado, que es que usted y yo podamos ser salvos eternamente y que Él pueda ser nuestro sumo sacerdote para siempre, con el cual siempre podemos contar. Ahora bien, mis queridos, al mirar la obediencia de Cristo, aquel que estuvo dispuesto a obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, como enseña Filipenses capítulo 2, ¿qué debe producir en nosotros? Porque a veces hay dos extremos en cuanto a la obediencia. Y se dice, no, uno debe obedecer para conseguir algo, ¿verdad? Para ganar el favor de Dios. Y eso es lo que se llama legalismo. Yo hago cosas porque yo quiero obtener el favor de Dios. Pero por otro lado está el otro extremo, que desestima la ley de Dios, que dice los mandamientos de Dios, no importan, hagamos lo que queramos. Sin embargo, al mirar a nuestro Maestro, al aprender de nuestro Maestro, debemos ser movidos con todo nuestro corazón a una obediencia profunda en gratitud, pasión, admiración por la obra de Cristo. No es una obediencia para obtener algo. No es una obediencia tampoco para desestimar los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son una bendición a nuestras vidas. Ahora yo cuando miro a Cristo, que fue obediente al Padre hasta la muerte, o sea, yo debería con profunda gratitud y admiración obedecerle con toda mi vida, con todo mi corazón. Por eso Juan, en el capítulo 5 de la primera carta de Juan, verso 3, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no es una carga pesada. Mi querido hermano, obedecer a Dios es el mayor privilegio que podemos tener. ¿Cómo no obedecer a nuestro Dios al mirar este ejemplo supremo de nuestro Maestro? Ese ejemplo de obediencia suprema. Mis queridos hermanos, me deleitaba esta semana leyendo el Salmo capítulo 19, versos del 1 al 8, que a propósito tengo esa gran meta personal de poder memorizarme el Salmo 119, pero saben que es un salmo muy largo. Espero en algún día poder memorizarlo, pero al menos los primeros 8 versículos ya los he ido trabajando. Pero yo le invito, mi querido hermano, a que mire cómo el salmista se refiere a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios,
Y dice el Salmo 119, versos del 1 al 8. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Eso significa dichosos, felices, los que andan en tu ley. No es una prisión, no es algo difícil de cumplir, no es algo que el Señor me pone y es el Dios de los no, ¿verdad? Que me pone normas, instrucciones, no, es felicidad obedecer la ley de Dios. Bienaventurados los que guardan tus testimonios. Soy feliz cuando guardo los testimonios del Señor y cuando con todo mi corazón le busco, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Dice el verso 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Verso 5 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Eso es lo que yo más anhelo, dice el salmista. Yo anhelo guardar tus estatutos, Señor. Ese es mi deseo. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¡Qué bendición son tus mandamientos, Señor! No es una prisión. Tampoco los desestimo. Es una bendición obedecerte, Señor. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Ese es el corazón del creyente que imita al maestro, el que quiere aprender de su maestro en obediencia. Es aquel que se rinde completamente a obedecer los mandamientos de Dios con todo su corazón. Pero si al mirar la obediencia de Cristo, ¿qué otra cosa me queda que obedecer de esa manera en su palabra? Por eso, mis queridos, como reflexiones finales, en primer lugar, la obediencia de Cristo debe mover al creyente a una pasión, a una gratitud por la obra de Cristo que le mueve a obedecer sus mandamientos. Le mueve a obedecer el congregarse, el amar a sus hermanos, el amar a los creyentes, amar la iglesia de Dios. Los mandamientos no son gravosos, es una bendición. El creyente anhela vivir en santidad, anhela obedecer la palabra de Dios, anhela vivir en santidad y no pecar, porque no son gravosos, son una bendición. Por eso, mis queridos hermanos, en primer lugar, la obediencia de Cristo debe ser movida por la gratitud al Señor, por la obra de Cristo. Pero en segundo lugar, yo no puedo no terminar con la advertencia que Hebreos hace. En segundo lugar, mis queridos hermanos, la obediencia de Cristo debe mover al creyente no solamente a con gozo obedecer a Dios, sino también con terror delante de Dios si es que desobedece. La obediencia de Cristo debe mover al creyente a una obediencia porque Dios, ¿sabe lo que hace? Disciplina a sus hijos. Y eso es lo que hace Hebreos. Hebreos nos va a decir, vamos a nuestro sumo sacerdote, vamos a nuestro Señor, obedezcámosle con toda nuestra vida su palabra, atesoremos su palabra, crezcamos en su palabra, apreciemos sus mandamientos, pero atentos, si no obedeces, el Señor te va a castigar. Qué gozo obedecer a Dios y qué terror desobedecer. Eso debe producirnos. Y eso es lo que dice Hebreos en el capítulo 12, versos del 5 en adelante. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Si usted es un creyente, un hijo del Señor, es una bendición obedecer a Dios, es una bendición obedecer sus mandamientos, es un privilegio, es un placer que tiene el creyente. Pero al mismo tiempo debe producirle terror desobedecer al Señor. Porque si usted es un hijo de Dios, su Padre amoroso lo va a disciplinar. Lo va a disciplinar si anda en desobediencia a Dios. Porque Él es un Dios que te ama.
Es un Dios que te ama. Y dice la palabra del Señor ahí en Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente, nuestros padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ha sido disciplinado por el Señor alguna vez? ¿Ha experimentado la disciplina del Señor en su vida? Probablemente de las cosas más difíciles, pero el resultado de eso, dice la palabra, que es fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mis queridos hermanos, la obediencia de Cristo nos debe mover a una profunda gratitud por la obra de Cristo, a obedecerle con toda nuestra vida, con toda nuestra pasión, pero también debe producirnos un terror por desobedecer. ¿Cómo está caminando hoy con Dios? Como esas exhortaciones de Hebreos, ¿está atendiendo a su palabra? ¿Está apreciando su palabra? ¿Está amando el consejo de Dios? ¿Está obedeciendo el consejo de Dios? O quizás hace mucho tiempo que está caminando muy lejos en desobediencia. Tenga por cierto, si es hijo de Dios, que el Señor va a disciplinarle en amor para hacerle volver a Él. Porque Él ama a sus hijos. Él le ama y le quiere hacer volver a Él. Y en Hebreos 4:16, solo para terminar, dice: acerquémonos pues confiadamente. Es el mensaje de todo este libro. Acerquémonos a nuestro sumo sacerdote. Vamos a Él. Vamos a nuestro Dios confiadamente al trono de la gracia. La gracia de Dios. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Estás débil hoy? ¿Estás caminando en desobediencia? Puedes contar con la gracia de Dios. Puedes ir a Dios. Puedes ir a tu sumo sacerdote en adoración y confesar tus pecados delante de Dios. Quiero invitarle a orar ahí en su corazón. Oh Dios, qué dulce es tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, porque a pesar de que quizás hay pasajes, textos que como este pueden ser un poco difíciles muchas veces de entender, hay tanta riqueza, Señor, en un pasaje tan sencillo como este, Señor. Hay una riqueza, Señor, que nos hace ver cuál fue la obediencia de nuestro Maestro, Señor. Es una obediencia real que observamos, Señor, que aún sabiendo que iba a experimentar el abandono, la ira del Padre, Cristo estuvo dispuesto, Señor, a obedecer hasta la muerte, llegar hasta lo sumo y acabar con la obra que le fue encomendada, Señor. Padre, frente a esa obediencia, ¿cómo no vivir en obediencia delante de tu palabra, Señor? Padre, gracias porque esa obediencia de Cristo permite también que hoy seamos salvos, Señor, y que tengamos a disposición un sumo sacerdote para nuestras vidas, Señor. Pero, Señor, ayúdanos, porque a veces los placeres de este mundo, Señor, nuestra propia carne, nos hace caminar en desobediencia delante de tu palabra, Señor. Padre, perdónanos, Señor, por desobedecer tu consejo. Y ayúdanos, Señor, a ir delante de ti en arrepentimiento y no esperar más, Señor, para acudir a ti y a tu gracia, Señor. Te lo rogamos a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén.